Quiero ponerle un monumento a Ruedi con este video, siguiendo sus pasos en sus últimas horas, documentando el rescate, porque también son héroes los que corrieron a su socorro por la selva virgen en plena noche. Estos tiempos confusos no son para héroes, pero para mí, Rudolf Widler, o Ruedi como lo llamábamos entre los suizos, Ruedi era un héroe. Lo conocí hace 10 años. Él en el timón de su Pilatus, yo en el asiento del copiloto. Ruedi hacía vuelos comerciales desde Pucallpa, Selva Adentro, a Contamana, Atalaya, Puerto Breu y otros pueblos. Lugares que nadie quería volar, porque las pistas son precarias, porque el tiempo de la selva es tramposo, porque este océano verde está lleno de criaturas que no quieres ver, culebras, pirañas, parásitos de todo tipo y narcos, por supuesto. Pero Ruedi con su Pilatus no solo llevaba pasajeros y mercadería de todo tipo a todos estos pueblitos alejados y aislados, la mayoría poblada por indígenas. También rescataba heridos y enfermos. Si era necesario, volaba con tormenta o hasta de noche. Más de una vez los mototaxistas del lugar le hacían luz con sus vehículos para que pueda aterrizar y despegar en un campo improvisado. No hay héroe sin pasión. La gran pasión de Ruedi era su Pilatus Porter, la Oscar Bravo 1600, un avión de fabricación suiza para 1 tonelada de carga o 9 pasajeros con turbohélice, un veritable tractor del aire, robusto, con ruedas enormes, capaz de aterrizar y despegar en una chacra al ser necesario. De joven, Ruedi había trabajado en la fábrica de Pilatus, conocía hasta el último tornillo de su avión. En 1990 este avión lo había traído como chatarra desde Ecuador luego de un accidente. En infinitas horas lo volvió una joya aeronáutica impecable, debidamente certificado. En esto sí, Ruedi era un suizo completo, meticuloso. Todo tenía que ser perfecto. La saga del héroe terminó abruptamente el 29 de noviembre del año 2023, cuando la Pilatus Porter con Rudolf Widler, cargado con víveres, cerca del poblado de Puerto Breu, unos 200 kilómetros al suroeste de Pucallpa, se estalla contra la selva densa. Mientras que Ruedi, a los 68 años de edad, pierde la vida entre los escombros, sobrevive José Mendoza, el joven copiloto, golpeado y lesionado por todo el cuerpo, pero con vida. Es rescatado por pobladores de Puerto Breu luego de una larga espera de 12 horas. No sé cuántas vidas salvó Ruedi Widler con su Pilatus Porter. No los contó nunca. Deben ser cientos, pero para Ruedi toda ayuda llega tarde. No todo fue como debía ser, y siempre quedan las preguntas. ¿Era inevitable la muerte trágica de Ruedi? Y más que nada, ¿por qué se demoraron tanto? 12 horas, largas 12 horas para rescatarlo. No se trata de denunciar a nadie. Estoy seguro que todos querían lo mejor para este hombre impecable. Se trata de comprender, aprender la lección. Fue un domingo cualquiera en Puerto Breu, medio nublado, caluroso pero tranquilo. Nos cuenta Daisy Cornelio, la joven doctora del pueblo recién graduada en la Universidad de Huánuco.
Bueno, entonces todo parte un día domingo normal para mí, un día de domingo que no se trabaja, ¿no? Entonces yo estaba tranquila en casa haciendo lo que siempre, ¿no? Estudiando, poniéndome al día algunas cosas, ¿no? Entonces sale la noticia por el WhatsApp que se había extraviado una avioneta. ¿A, a qué hora más o menos fue? Eso fue como que al mediodía. Los pobladores estaban atentos porque estaba llegando alimentos para todo el pueblo. Estaban esperando. Entonces, después de eso, me dicen que sí, ya estaba confirmado la desaparición, que las comisiones del pueblo iban a salir a buscarlo. La policía o una entidad les había proporcionado las coordenadas, ¿no? Y esas coordenadas apuntaban a la playa del río que estaba cerca a Brasil, en un pueblo que se llamaba Santa Rosita. Entonces dije, vamos, ¿no? Vamos, vamos, me acompañaron el policía, un militar, ¿no? Y un poblador Fueron en bote, ¿no? en bote. Y en bote, ¿y a qué horas más o menos ahora? Eso habrá sido 2:30, casi 3 de la tarde. Para eso ya habían ido dos comisiones delante de mí. Dentro de ellos estaba el juez de paz, estaban algunos profesores, ¿no? Los pobladores, estaban buscando. Entonces, al momento de ya cerca al pueblo Santa Rosita, estas comisiones volvieron, retornaron y nos cruzamos en medio del río. Y nos dicen que no habían encontrado nada, no hay avión, no hay nada, no hay señales en la playa. Preguntando a los pobladores que viven alrededor del río, les preguntamos si habían escuchado el avión, ¿no? A qué hora habían escuchado, por dónde habían escuchado. Entonces, algunos nos daban más información, como que estaban más a la derecha de algún lado, ¿no? Entonces, sacando todas esas conclusiones, los pobladores que conocen todo eso me dicen, el señor Alex sobre todo, me dice quizás está por un pueblo que se llama Ori, doctora, que está de Santa Rosa a 1 hora, pero caminando, ¿no? Entonces, con el señor Alex, con algunos pobladores, dijimos, hay que ir. Si está a 1 hora, las posibilidades de encontrar al piloto y al copiloto vivo son muy altas. Entonces, estábamos a punto de bajarnos del bote y iniciar nuestra caminata hacia ese pueblo llamado Ori, ¿no? Entonces, justo en ese momento, Misión San, que estaba sobrevolando ya todo el río, por suerte, Misión San salió un poco de su ruta, se fue a buscar más por los árboles, por el bosque, ¿no? Y llaman al radio tierra, radio aire que tiene, tierra aire, perdón, que tiene el señor Alex, y le confirman que habían encontrado la avioneta totalmente destruida y esa avioneta estaba a 2 kilómetros del pueblo de Breu, ¿no? De la capital de Yurúa. Entonces nosotros, que ya estábamos a punto de irnos por Ori, dijimos no, hay que volver. Y volvimos hacia Breu, ¿no? Entonces, ¿a qué horas estamos hablando? Estamos ahora, más o menos. Ahora ya estamos volviendo hacia Abreu, ya estamos a las 5 de la tarde, ¿no? Llegamos a Abreu a las 6 de la tarde. Para eso, las comisiones del pueblo ya habían salido, porque Misión San aterriza en Breu aprox a las 5 de la tarde y informa a los pobladores que la avioneta estaba a 2 kilómetros. Entonces, los pobladores que no fueron. Bueno, en realidad fueron 4 kilómetros. Ajá, claro, supuestamente dijeron 2 kilómetros, ¿no? Entonces, los pobladores decidieron ir en grupos por su cuenta. Y entonces ya es la noche. ¿Cómo se mueve en la noche por la selva? Mira, agarramos lo que pudimos, agarramos botas, casacas, ¿no? Linternas, nos equipamos de linterna y yo dije, bueno, medicamento, linterna, no llevé botas, gravísimo error, llevé zapatillas, entonces llevé casaca, sí, por suerte, llevé casaca y dije, está a 2 kilómetros, los encontramos, los saco, los estabilizo en la posta y mañana temprano los refiero.
Por suerte nuestra, una señora que también es pobladora llevó el Virginia. GPS. Ajá, la señora Virginia llevó el GPS. Entonces, estando ahí, piden las coordenadas, llaman, desde allá no tenemos señal en medio del monte, intentamos captar señal, enviamos un grupo de chicos, de niños que vuelvan y traigan las coordenadas con el piloto, no recuerdo su nombre, el de Misión Sun, Greg. Uno es Greg y el otro es David. Con Greg nos comunicamos. Él fue el que nos avisó, ¿no? Entonces, teníamos entendido que ellos estaban alojados donde el Pastor Maya. Entonces, enviamos a los niños que vayan a pedir las coordenadas, ¿no? Ponen en GPS las coordenadas, los pobladores, y enrumbamos en busca de la avioneta, pues, ¿no? Realmente fue una caminata muy, muy dificultosa. Nada de 2 kilómetros, eran Nada. 5 kilómetros. No, nada de 2 kilómetros. Para eso ya eran 8 de la noche que estábamos poniendo las coordenadas en el GPS. Entonces enrumbamos caminando con todos los pobladores que conocen adelante, con los machetes, ¿no? Entonces bajamos el monte, subimos el monte nuevamente, nosotros también cansados, a nadie se nos ocurrió llevar una botella de agua ni nada. Entre subida y bajada, ¿no? El calor, el sudor, nos arrastramos por el monte, todo. Las hormigas, Dios mío, árboles llenos de hormigas, de gusanos, ¿no? Es monte virgen, es monte virgen. Por suerte no nos cruzamos con ninguna serpiente, ningún otorongo por ahí Ningún tampoco. tigre. Nada, nada, pero sí luego me contaron que sí existe, ¿no? Es una zona que está llena de chuchupes, de jergones, que no nos cruzamos, por suerte, con todo eso. La sensación cuando lo encontraron, la avioneta, ¿cómo fue? Ah, yo, mire, le voy a contar. Ya estábamos muy cerca, nos decían, estamos a 200 metros, a 200 metros, a 200 metros. Le digo, pero mira bien, quizás el GPS está mal y estamos yéndonos para otro lugar. Y para salir del lugar donde nos metimos era completamente dificultoso porque era para arriba, para abajo todo el monte, ¿no? Y entonces Alex, el señor Alex nos dice, ya estamos, ahora sí solo falta 800 metros. Y el señor Alex empieza a gritar y decir, Pilatos, 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 ¿no? Y ahí es donde yo me asusto, me había olvidado completamente el nombre del avión, que era Pilatos, y yo pensé que habían visto algún animal extraño, ¿no? Y me escondí, me asusté también con muchas mujeres que estaban ahí caminando, y después escuchamos la voz de José que decía ayuda. Entonces todos empezamos a correr. Me llamaron, yo corrí para adelante, encontramos a José. Ya. Y José realmente agradecido, pues, ¿no? Fíjese, nosotros tenemos acá un centro de control de aeronaves, un puesto de comando, donde se monitorean todas las aeronaves que vuelan en el área de mi responsabilidad. Entonces, siendo el Oscar Bravo 1600, avión que había presentado, una aeronave que había presentado un plan de vuelo para despegar a las 10:02 de la mañana hacia Breu y estimaba 11 de la mañana con 2 minutos, ¿no? Entonces el puesto de comando a las 11:32 de la mañana, o sea, media hora de haber estimado su aterrizaje y no tener contacto con la aeronave, el puesto de comando me llama y me pone en conocimiento. Yo estaba como un domingo cualquiera, familiar, dentro de la base, tranquilo con mi familia, y de pronto recibí la llamada del técnico de servicio que se encontraba en el puesto de comando. Y nos convocamos todos al puesto de comando, todos los oficiales, el Estado Mayor A3, el Estado Mayor A4, el responsable, y empezamos primero la fase de búsqueda de información, ¿no? O de pronto llamar a otras localidades con puestos policiales para indagar, llamar a la torre de control de Corpac,
empezar, digamos, a iniciar, a agotar todos los medios de comunicación y principalmente buscar alguna radiobaliza, una señal de LT y algunas aeronaves que hayan podido, digamos, cruzarse en el momento a ver si tenían alguna información. Tomamos conocimiento que se había cruzado con una aeronave y la tripulación de esa aeronave reportó o comentó que había escuchado que ya iniciaba el descenso, que estaba liberando 095 en descenso para Breu, ¿no? Entonces, es la última información que tuvimos de una aeronave. Él estaba en 095. Descendía de 095, o sea, digamos, que estaban 9.500 pies para iniciar. De altura, que es bastante alta. O sea, es una altura segura para poder operar con un avión monomotor que tiene bastante sustentación por el tipo de alas que tiene, ¿no? Entonces, me parece que era una altura ideal para poder volar en esa zona. Activamos y pusimos en alerta 3 aeronaves, ¿no? Un avión Twin Otter con una brigada de rescate y 2 helicópteros M-17 que se encontraban en la base de San Ramón, y el Twin Otter se encontraba en la ciudad de Iquitos, en el grupo aéreo número 42, para despegar inmediatamente. Y aquí no tenían... En ese momento no, y el helicóptero que teníamos el día anterior se había trasladado para Lima porque ya tenía que entrar a mantenimiento por un boletín de servicio que tenía que darse cumplimiento. ¿Cómo comenzó el día para ti? Bueno, en realidad fue un día tranquilo. Un día anterior en la noche hubo una lluvia torrencial en Pucallpa. Bastante lluvia. Entonces, yo la verdad que en realidad el que toma la decisión era Rudo. Él tomaba las decisiones, él hablaba con los mecánicos, porque yo era un piloto en instrucción. Entonces Rudo me estaba preparando a mí para yo poder presentarme para el chequeo, entonces, que ya estaba en camino. Entonces, él estaba en todo momento al mando de la aeronave, él hacía las decisiones, él tomaba las decisiones. Entonces, yo me levanto temprano, como acostumbro siempre, me di un baño, me puse la ropa de piloto y partí para la oficina. Llevábamos suministros para los pobladores de Breu, llevábamos bolsas de cebolla, bolsas de papa, llevábamos cajas de panetones, paquetes de gaseosa. Entonces, ¿qué más llevábamos? Llevábamos equipos como lampa, cascos. No eran un factor para nosotros, porque había nubosidad alta. ¿A qué altura? Más o menos 9.000, 10.000 pies. 9.000 es alto. Entonces, para esta oportunidad, como llevábamos bastante carga, creo que era alrededor de 800 a 820 kilos en el avión. Entonces, en esa oportunidad del día domingo 29, Rudolf toma la decisión de no ir tan alto, porque él no quería comprometerse con la carga, ¿no? Que la carga llegue en mal estado o de repente movida, o incluso pues la carga se mueva y incluso puede llegar hasta golpearnos a nosotros. Entonces él no quería en ningún momento eso, ¿no? Y tomó la decisión de ir a 5.500 pies. Bastante bajo de las condiciones meteorológicas que podrían llegar a ser un factor para nosotros, ¿no? Pero no. El vuelo fue tranquilo, se desarrollaba bien el vuelo, el avión respondía perfectamente. Y llegando a Sahuabo casi, lo que pasa es que Sahuabo está justo en el cono, hay un cono que es el territorio brasileño. Sí. Justo en la puntita del cono está Sahuabo. Entonces nosotros, la torre siempre nos advertía que nosotros no podíamos entrar al territorio brasileño. Entonces, como Rudolf era una persona que seguía las reglas, si había un punto en la regla, él hacía respetar el punto, ¿no? Entonces, en lo posible, nosotros tratábamos de esquivar ese cono para no meternos al territorio brasileño. Pero tienen GPS, ¿no? Exactamente, justo con el GPS
hacíamos una ruta para no meternos en el espacio en el territorio brasileño, ¿no? Y ahí es donde nosotros comenzamos a descender, porque de Saguao a Puerto Breu hay exactamente 12 millas. 12 millas náuticas, que son como 20 kilómetros, ¿no? Un poquito menos. Sí, un poquito menos. Un poquito menos, ¿no? 1.7. 10, sí. 12 kilómetros más o menos. Y un promedio de 7 minutos de vuelo. Sí. Es cerquita. Entonces, cuando nosotros, antes de llegar a Saguao, nosotros ya veníamos descendiendo, porque las condiciones en Saguao no eran buenas. ¿En qué sentido no eran buenas? Había un frente que era una nube negra. Sí. Entonces, eso hace que Rudolf tome una decisión de descender la aeronave para no meternos en ese núcleo, ¿no? Nosotros en ningún momento queríamos perder las condiciones visuales, en ningún momento, ni tampoco intentamos meternos en una turbulencia, porque, como te comenté, justamente llevábamos carga. Entonces no queríamos maltratar la carga, ni permitir la posibilidad de que la carga pueda golpearnos, ¿no? Entonces, por eso Rudolf toma la decisión de comenzar a descender, y los pobladores de Saguao también son testigos de eso. Ellos se dan cuenta que nosotros pasamos por encima de Saguao. Y ellos se comienzan a preguntar, ¿pero por qué están pasando tan bajo? Y era porque había una nube negra encima de Saguao. Entonces, por eso nosotros, en este caso Rudolf toma la decisión de comenzar a descender ya para poder acercarnos a Puerto Breu. ¿Y a qué altura más o menos? Estábamos más o menos unos 2.500 pies a 2.300 pies más o menos. Yeah. Entonces es ahí donde comenzamos a descender ya, como siempre lo acostumbramos a hacer, para ya poder incorporarnos a la aproximación para el aterrizaje en Puerto Breu. Un viento de cola nos retumbó la aeronave, nos zamaqueó bastante. Yeah. Y ahí nosotros, bueno, en este caso Rubio, porque él tenía el control en todo momento, perdió el control de la aeronave. Perdió el control de la aeronave completamente. O sea, entra en stall. No entró en stall, pero sí el avión comenzaba a moverse. O sea, Rudolf no lo podía controlar a la aeronave. O sea, trataba de poder agarrar el stick y poder estar en straight level flight, pero no podíamos. El viento era tan fuerte que no podíamos. Entonces, en ese momento, pues Rudolf acostumbraba a tener la mano en los controles, en la potencia. En la potencia. Exactamente. Que está con la mano derecha, o sea, en el medio. En todo momento. Entonces, en este caso, pues, yo me pongo a pensar y digo, ¿no? En la turbulencia fue donde él hace una maniobra que la palanca de combustible se cierra, se corta. Y justo antes del impacto me dijo, prepárate, José. Y solo me persigné y esperé el impacto con él, ¿no? Entonces comenzaron a sonar los árboles que se partían en todas las superficies de la aeronave, y solo me acuerdo momentos antes del impacto que comencé a ver un montón de árboles adelante mío, y me acuerdo en el momento que el avión, el ala izquierda de Rudolf choca en un árbol, y ahí es donde se parte en la mitad. Entonces ahí es donde esa fuerza hace que el avión jale por la izquierda y nos vayamos de nariz. Porque si bien es cierto, en las imágenes que se han difundido en las redes, se ven que mi ala estaba entera mi ala. Sí. Pero el ala de Rudolf estaba partido en dos, pues, ¿no? Que fue que el árbol que chocó, y ahí hizo que el avión un poco que se frenara, y eso hizo que pues cayéramos de nariz, pero por el lado izquierdo, por donde estaba lamentablemente Rudolf, pues, ¿no? Y eso fue lo que pasó. En el momento del impacto perdí el conocimiento como un minuto.
levanté cuando ya estábamos en el piso y tenía la luna adelante, tenía mi cabeza, lo tenía aquí en mi cabeza, en esta parte de acá. Entonces yo me levanté, lo primero que hice fue ver a Rudolf, ¿no? Porque éramos una tripulación, pues, ¿no? Y pensé que los dos lo habíamos hecho, ¿no? Esto fue lo primero que pensé. Comencé a gritar, Rudolf, Rudolf, bastantes veces. Comencé a gritar, Rudolf, Rudolf. Y no me respondía. Entonces, no pensé lo peor en ese momento, porque yo pensé que podía hacer algo para ayudarlo, ¿no? Pero lamentablemente, pues, yo creo que falleció en el impacto. También encontraron a Ruedi Widler. ¿Me podría describir cómo usted lo veía como doctora, su estado? Sí, lo principal fue sacar a José de esa zona. Lo sacamos, buscamos inmediatamente dónde estaba el piloto, si tenía funciones el piloto, y lo poco que pudimos ver en la noche, y eran 11 de la noche cuando llegamos, 11 y 6 de la noche cuando llegamos a encontrarlos, ¿no? Estaba completamente encima de él, estaban todo el equipaje del avión, ¿no? Lo poco que pude ver era la ventana del avión estaba atravesado, ¿no? En parte de su cuerpo. Entonces estaba muy pálido, ya no emitía ningún sonido. Era muy evidente que ya había perdido la vida el piloto. A su juicio, él vivió todavía cuando cayó la avioneta? Sí, conversando ya con José, yo le pregunté ahí si es que había escuchado a su compañero y me dijo que hablar no lo escuchó, no lo escuchó pedir ayuda, pero sí lo escuchó respirar, lo escuchó como que emitir sonidos, ¿no? De respiración y posiblemente haya estado agonizando, ¿no? Le dije, ¿cuándo dejaste de escucharlo? Él me confirmó que era aprox las 5 de la tarde que había dejado de escucharlo ya al piloto. O sea que vivía todavía 6 horas. Sí, 6 horas después del accidente. ¿Hubiera tenido el copiloto José Mendoza alguna manera de liberarlo? No, imposible. Nosotros que rescatamos el cuerpo conjuntamente con la policía, con los militares, fue completamente dificultoso. Ya habíamos confirmado el fallecimiento del piloto, entonces yo como médico debía de asegurarme la vida del copiloto, la vida que habíamos rescatado. Sacamos a José a un lugar más estable, más tranquilo, ¿no? Los pobladores con sus machetes empezaron a cortar estas hojas tremendas del bosque, hicieron como una especie de campamento, ¿no? No podíamos prender fuego porque la avioneta estaba llena de gasolina. José nos indicó que había una batería que apenas haga contacto con la fuerza iba a explotar. Entonces nos íbamos a morir todos. Así que decidimos pernoctar ahí en el monte a partir de las 11 de la noche que lo encontramos a José. Ya había confirmado que el piloto no estaba con vida, no era la hora ideal para sacar el cuerpo y rescatar. Entonces decidimos que íbamos a sacar el cuerpo apenas amanezca. En la selva amanece muy temprano, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana ya está más despejado. Entonces, ¿Cuánto tiempo se demoraron para liberar su cuerpo? mira, sacamos las cajas a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana empezamos a sacar todas las cajas. Los pobladores, los militares, todos sacaron todas las cajas. Vimos el cuerpo completo a las 6 de la mañana. A partir de eso, tuvimos que liberar el cuerpo hasta las 8 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. 2 horas que nos demoramos en liberar el cuerpo, ¿no? Logramos volar al lugar de la tragedia, a Puerto Breu. Nos llevó el piloto David Bogart, un joven americano de la misión evangélica SAM, en su Cessna. Fue David el que encontró los restos de la Pilatus en el monte. Para mí me queda misterioso cómo Ruedi Widler
con 15.000 horas de vuelo en la Pilatus Porter, un hombre tan meticuloso, podía incurrir en este error tan banal como fatal? Algo me parece extraño. Pero más que nada me pregunto por qué se demoraron tanto para ubicar el lugar del desastre. Bueno, David Bogart este día no esperó. Mal tiempo o no, a las 3 de la tarde partió en dirección de Puerto Breu. Da vuelta por vuelta hasta encontrar el ala con las insignias de la Oscar Bravo 1600 colgada en un árbol. Bingo. Asegura las coordenadas y directamente aterriza a Puerto Breu para avisar a los pobladores. Ahora sí, la búsqueda puede comenzar. Los lugareños de Puerto Breu nos llevan al lugar del accidente. Son solo 5 kilómetros. Solo. Pero 5 kilómetros en la Selva Virgen son largos. El camino en esta zona no hay. El camino se hace con machete y con el conocimiento que solo tienen los lugareños. Luego de 2 horas llegamos al lugar del desastre. Los socorristas que salvaron al copiloto José Mendoza casi a medianoche de este día, así nos cuentan las cosas. Aquí me encuentro en el mismo lugar con los lugareños de Puerto Breu, que fueron los primeros, la primera columna, los lugareños que vinieron acá a rescatarlo. El domingo 29, a partir de las 11:30 de la mañana, nosotros esperábamos el avión que venía de Pucallpa, porque nos dieron la salida, 16, la salida de Pucallpa a Puerto Breu. Entonces, como el avión creo que le echaba 1 hora y 25 minutos, hasta ese momento nosotros todavía escuchamos el último reporte que un avión que venía de Cepaba nos dio, ¿no? Porque el piloto decía que ya está encaminándose a la cabecera de pista, porque se había un sentido, para que salga por Santa Rosa y entrar directo a la pista, ¿no? Entonces, un momento se perdió el avión. No hubo comunicación. Llamamos a Pucallpa, la torre nos dijo que todavía no tenían ninguna información, no se había reportado, no el señor, el piloto, mejor dicho. Entonces, 11:40, ya para las 12, dieron por perdido el avión. Entonces empezamos nosotros a movilizarnos, ¿no? Entonces se preparó una comisión que ellos vinieron a avanzar. Primero avanzaban así ellos, ¿no? Con los policías, el amigo Alex, el señor César, el señor Quiñones, la señora Virginia, que tenía el GPS. Por ella más o menos que todo. Entonces, ellos han venido primero que nosotros. Nosotros venimos a las 2 de la mañana con otro apoyo ya del ejército. Cuando recibimos la alerta, no dudamos ningún minuto para poder ponernos en efectivo para poder salir a la búsqueda, ¿no? Como lo menciona el señor Marcelo, fuimos hacia Puerto Santa Rosita, ¿no? Sí. Y no encontramos nada. Gracias al apoyo de Misión San, nos dieron la ubicación y con las mismas regresamos a la ciudad. Y ahí llegamos a la ciudad y con las mismas nos preparamos para salir para acá. Y nos tardamos bastante tiempo porque tenemos la dirección del GPS y el GPS te manda una dirección exacta, ¿no? Y gracias a la señora Virginia también que nos proporcionó y también a Misión San que nos dio las coordenadas exactas, ¿no? Y no parábamos hasta poder lograr porque nuestro objetivo era encontrar a los con vida. Mi nombre es Virginia Quiñones Ireña, jefe de la comunidad nativa Beo. Me presento. Lo que ha ocasionado acá el 29, nosotros hemos sido primeros que hemos llegado acá con la migración y somos 30 personas que nosotros hemos venido acá con policías. Gracias ahora todo que a mí me han dicho que el avión se ha caído, no se sabe dónde estará. Y he quedado pensando, la municipalidad o migración, si tendrá su GPS, no. Yo digo, nos han dicho en el aeropuerto, ¿quién tiene GPS? Yo tengo, le digo, yo me voy corriendo porque no es el hecho de decir, ¿sabes qué? No me voy a quedarnos ahí, no. Tenemos que auxiliar. En camino mediación decían, ¿vas a regresar? No, tenemos que ir, le digo, tenemos que ir. ¿Quién sabe el otro está vivo? No sé cómo estará, hay que irnos. Y entonces usted tiene este GPS, ¿de cómo lo usa normalmente?
El policía es Sí, lo que, que lo manejaban. manejado todo Entonces, gracias, con la ayuda al GPS podrían llegar, pero tengo entendido que no fue directamente, todavía no era exacto tampoco esta ubicación. Nosotros hemos llegado, primero hemos venido como contó mi hermana, de ahí nos hemos ubicado ya con GPS, 1600 metros. Hemos pasado como para llegar. Justo en esta bajada, ya pues no gritaron la gente. Yo escucho ayuda, ayuda, y gritaba. Nosotros ya nos hemos expresado ya, sin camino. ¿Por qué salir Dios? Nos dimos. Ahí estaba, echado ahí. Ay, voy a morir, voy a morir. La policía, con los militares, ese no. Llegó el segundo día. Segundo día en llegar ellos acá ya. ¿Y en qué estado estaba? ¿Cómo lo han encontrado a Ruedi Vidler? Aplastado por la carga. Y como un acordeón. Si puede ver ahí el palo que se ha tumbado, Sí. estaba aplastado contra la carga. El timón está presionado hacia el pecho y el marco de la puerta de la avioneta está hacia la clavícula. Yeah. Y ha sido muy difícil, inclusive para retirar el cuerpo se tuvo que hacer varias maniobras que participó el Ejército y la Policía Nacional del Perú. Lo que me llamó la atención, porque cuando fuimos ayer, 10 días después o 9 días después del siniestro, me di cuenta que ya estaba saqueado todo y que no había llegado ninguna autoridad para asegurar las pruebas, ¿no? Porque habrá una investigación. Ustedes al momento de rescatar han no sé, asegurado algunas cosas, las pertenencias de la víctima o también quizás el GPS de la avioneta, porque parece que robaron muchas cosas. Sí. Toda la carga desapareció, ¿no? Sí, y eso también es un llamado de atención a toda la gente que fue solamente a robar y no a apoyar. Yo fui con un bloque de 30 a 40 personas, de los cuales solamente prestaron ayuda los militares, que fueron un bloque de 8 personas que llegaron al día siguiente en la madrugada, y los policías, que fueron como que 4, ¿no? Entre las autoridades, el juez de paz, habremos sumado que 10 personas o 12 personas por ahí. 12 personas para evacuar al piloto fallecido, al copiloto accidentado y a algunas cosas de la posta que habían llegado, ¿no? Y los demás a saquear. Los demás fueron a saquear, a robar las cosas. Incluso yo me enojé, me indigné, demostré eso, comuniqué eso a las autoridades, ¿no? Del pueblo, que no debería ser esa forma. Que si hubiera sido un familiar, si hubiera sido un hijo, un hermano de todos, apuesto que no hubiera sucedido eso quizás, ¿no? Pero las cosas que pudimos sacar, todas las dejamos ahí. Dejamos cosas del avión, la maleta de José, la maleta del copiloto, claro. Documentos personales se confiscó en el momento del levantamiento del cadáver, ¿no? Todos los documentos personales. Pero la carga, el equipaje, el oxígeno del avión, ¿no? La maleta del piloto, de copiloto, todo lo dejamos. Y todo desapareció. Y todo se robaron, ¿no? Todo se robaron. Y eso indigna, pues, eso enoja, porque no debería ser de esa forma. Bueno, también para ellos son tremendos valores, ¿no? Yo cuando llego ahí me doy cuenta es uno de los lugares quizás más pobres del Perú, pero más caros a la vez, ¿no? Un galón de gasolina cuesta 50 soles, una gaseosa 10 soles, ¿no? Porque todo lo tienen que traer vía aérea, ¿no? Sí, complicado. Hay algunos productos que lo traen desde Brasil, ¿no? El gas, por ejemplo, traen desde Brasil y está 180 soles el balón de gas. 180 soles el balón de gas, que en Lima cuesta 40, ¿no? Exacto, que cuesta 40. Todo debido a que no existe una carretera para Breo y deberían exigir esa carretera al gobierno
al gobierno del Perú, ¿no? Al gobierno regional, al gobierno local, deberían estar luchando por esa carretera, porque si bien sucedió un accidente como estos, pero no estamos libres de que pueda suceder otro accidente, porque el único medio de transporte para llegar a Breu es la avioneta. Dicho y hecho, luego de nuestra excursión en el monte, regresando a Pucallpa, la doctora Cornelio nos sorprende al lado de nuestra avioneta con una joven madre asháninca y su bebé. El bebé sufre de una neumonía grave. Los llevamos a todos, como sea, en el asiento de emergencia a Pucallpa. En medio del camino se le acaba el oxígeno del bebé, pero el niño sobrevivió. No pudimos esclarecer mucho las incógnitas que quedan con la muerte trágica de Ruedi Biedler. Las autoridades de investigación aeronáuticas del Perú no se tomaron ni siquiera la molestia para viajar al lugar y asegurar las evidencias más fundamentales. Probablemente siempre quedaremos en la incertidumbre. Ruedi Biedler se fue, pero al mismo tiempo, gracias a él, casualmente se salvó la vida de una bebé asháninca, una más, un final digno para un héroe como Ruedi Biedler.